están? Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas, donde estamos analizando el proceso constituyente y estamos invitando a muchos especialistas en cada uno de los temas que se van a discutir en la Convención Constitucional, una vez que el día 11 de abril elijamos a las 155 personas que van a tener la gran responsabilidad de redactar el nuevo texto que debiera guiarnos en los próximos años. Y uno de los temas que no hemos tocado en las conversaciones anteriores y que es muy importante, y hoy día lo vamos a hacer con el profesor Alfonso Enríquez, doctor en Derecho y además docente y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, en la sede de Chillán, van a ser los derechos sociales. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, muchas gracias Paulina por la invitación a tu interesante programa que ha sido todo un aporte para este proceso que nosotros estamos viviendo. Justamente lo que queremos hacer con el programa y quienes nos han escuchado, nos han visto a través de nuestro canal de YouTube, de Spotify, de Canal 9 regional y de la señal TDR Ñuble, saben que junto con nuestros invitados e invitadas queremos explicar los temas en sencillo para que todos comprendan de qué se tratan justamente los temas de fondo, los temas importantes de esta Convención Constitucional. Y en esto los derechos sociales son muy, muy, muy importantes y están en debate también porque no hay unanimidad respecto a cómo deben o no deben ser incorporados estos en la Constitución. Pero para comenzar, Alfonso, ¿dónde ubicamos nosotros los derechos sociales? ¿Están dentro de qué grupo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos sociales? Mira, aquí hay varias formas de poder analizarlo. Una distinción tradicional es la que distingue entre los derechos de defensa o derechos civiles y los derechos sociales o derechos de prestación. ¿Cuál es la diferencia según esta clasificación tradicional? La diferencia está en que los derechos de defensa generan una obligación de no hacer al Estado. Por ejemplo, con el derecho a la vida, ¿cómo cumple el Estado con su deber en esta materia? No atentando en contra de la vida de los ciudadanos, ¿ya? Mientras que los derechos de prestación, como los derechos sociales, generan obligaciones positivas al Estado. ¿Cómo cumple el Estado con sus deberes en materia de educación, salud? Bueno, construyendo escuelas, hospitales. Entonces, mientras en un caso el Estado tiene que abstenerse para cumplir con sus deberes, en el otro supuesto el Estado tiene que hacer algo, ¿ya? Construir escuelas, hospitales, etcétera. Sin embargo, y me adelanto quizá un poco, esta distinción es poco aceptada hoy en día, ¿ya? Porque en realidad no existen garantías que sean solo de defensa y garantías que sean solo prestacionales. Existe un continuo. ¿Y cómo podemos llegar a esta conclusión? Si nosotros ponemos nuestro foco en las obligaciones internacionales que asume el Estado. Y en esta materia, respecto de cada garantía, el Estado asume tanto deberes positivos como deberes negativos. Por ejemplo, con el derecho a la vida, es cierto que para garantizar este derecho el Estado tiene que no hacer algo, no atentar en contra de la vida de sus ciudadanos, pero también tiene que hacer algo, vale decir, generar las condiciones mínimas para que la vida pueda llevarse a cabo en condiciones más o menos dignas. Por lo tanto, esa distinción tajante que se mantuvo durante tanto tiempo, hoy en día está bastante dejada de lado. Por eso es que se habla más bien de derechos preferentemente prestacionales y de derechos preferentemente de defensa, para hacer ver que en el fondo cada garantía fundamental genera deberes tanto positivos como negativos para el Estado. Y en esto, cuando estamos hablando de estos derechos sociales y pensamos en la actual Constitución, ¿están garantizados? ¿Están declarados solamente? ¿Es suficiente la declaración y garantía que tiene nuestra Constitución? ¿O es necesario avanzar mucho más justamente en este tipo de derechos frente a otros derechos que también están reconocidos en la Constitución y que pareciera ser que el acento está más en otro tipo de derechos más que en estos de los cuales estamos conversando? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira,
una breve historia o una introducción histórica súper breve. ¿Qué pasa? Que para el constituyente del año 80, el gran enemigo a derrotar era el Estado. ¿Ya? Estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y se asume una cierta concepción de los derechos sociales y de los derechos fundamentales en términos generales. Y en esta concepción, los derechos fundamentales se entienden como límites al Estado, vale decir, surgen como una forma de frenar el actuar del Estado, ¿ya? Porque hay que recordar cuál es el contexto histórico, social, dentro del cual se redacta la constitución actualmente vigente. Sin embargo, esto va a traer una consecuencia, y la consecuencia va a consistir en que nuestra Carta Fundamental, si bien va a reconocer ciertos derechos que podríamos llamar sociales, como el derecho a la educación, derecho a la salud, al trabajo, ¿no es cierto?, a la seguridad social, los reconoce solamente como libertades, ¿ya? Vale decir, como límites al poder del Estado. Y de ahí la manera en cómo se garantiza la libertad de enseñanza o la libertad, por ejemplo, para elegir el plan de salud, ¿ya? Vale decir, los derechos se conceptualizan como límites y no como títulos que habiliten al Estado para perseguir ciertos fines socialmente deseables, ¿ya? Por eso que la manera en cómo los derechos sociales están conceptualizados en nuestra Carta Fundamental están garantizados solo como libertades, pero no como verdaderos derechos sociales, ¿ya? Por lo tanto, en el nuevo pacto social, esto tendría que avanzar hacia una conceptualización mucho más compleja, mucho más adecuada de lo que son las garantías sociales, en donde se reconozca tanto su dimensión de libertad como su dimensión propiamente prestacional. Y eso implica un diseño completamente nuevo de garantías como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, a la seguridad social y a otras garantías sociales que se puedan incorporar. Y eso va a suponer también una redefinición del papel del Estado como garante de estos derechos. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú respecto a que algunos señalan que el establecer estos derechos sociales ya no como límites, sino que como derechos y al mismo tiempo establecer garantías, es decir, que las personas puedan exigirle al Estado, es decir, la exigibilidad hacia el Estado, pudiera traer problemas porque se podrían judicializar más estos temas, que además tienen mucho que ver con los recursos que tiene el Estado y que hay estados donde pueden darse, comillas, el lujo de tener un sistema de este tipo, como por ejemplo el sistema alemán, pero que en países como el nuestro, dicen ellos, aquellos que sostienen esta posición, no es posible y que sería en el fondo un riesgo porque estaríamos judicializando todo el tiempo estos derechos sociales que uno esperaría que se cumplieran en la práctica. ¿Qué opinas tú respecto a esa posición que la he escuchado bastante en esta discusión constitucional? Mira, me gustaría hacer una distinción para poder responder a esta pregunta. La voy a responder al tiro, pero primero me gustaría hacer una distinción. Los derechos sociales comprenden dos grandes dimensiones, ¿ya? Una dimensión distributiva, que lo podemos tocar enseguida, que es muy importante y que ha estado un poco oculta en el debate, y la dimensión adjudicativa, que se vincula con la posibilidad de exigir judicialmente estos derechos. Vamos con esta segunda dimensión, que para responder a la pregunta que me has formulado. Mira, hay ciertos argumentos que se dan generalmente para negar la posibilidad de exigir judicialmente estos derechos. Por ejemplo, un argumento muy tradicional indica que los derechos sociales no son verdaderos derechos, ¿ya? Ahora, esto podría parecer sorprendente, ¿ya? Porque lo que pasa es que, curiosamente, en la actual Carta Fundamental, los derechos sociales están en el capítulo sobre los derechos y libertades fundamentales, vale decir, no se conceptualizan como principios, ¿ya? Sería distinto, para abrir un paréntesis, si uno toma el ejemplo de la Constitución española, donde los derechos sociales están normados en tres partes de esa Carta Fundamental como
derechos como derechos de los ciudadanos, pero como principios de la Carta Fundamental también. Entonces, en el caso de la Constitución española, hay algunos derechos sociales que no están conceptualizados como derechos, sino que como principios, ¿ya? Pero es algo distinto de lo que ocurre en nuestra Carta Fundamental, ¿ya? Y, y puede parecer muy sorprendente porque a nivel de los tratados, que es un aspecto que tenemos que tener siempre muy presente, los derechos sociales se conceptualizan como verdaderos derechos fundamentales, como derechos humanos, que generan obligaciones al Estado, ¿ya? Por lo tanto, aquí no es aceptable ese argumento que sostiene que los derechos sociales serían meros principios, ¿ya? Otro argumento que se suele dar, y tú lo mencionaste un poco al pasar, es que los derechos sociales son caros, ¿ya? Entonces, como son caros, van a depender de cuántos recursos tenga el Estado. Eso es cierto, pero ojo, ¿ya? Eso es cierto no solo para los derechos sociales, eso es cierto para todos los derechos fundamentales. Hay algo que no se menciona tanto, pero la mantención del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos fundamentales requiere recursos, ¿ya? Vale decir, los tribunales no se mantienen solos, sino que se mantienen vía impuestos. Lo mismo pasa con las policías, etcétera. Vale decir, el aseguramiento de todos los derechos fundamentales supone costos para el Estado. Si el argumento económico fuese un buen argumento, eso significa que no, o sea, eso significaría que no habría que reconocer ningún derecho fundamental, porque todos son caros, ¿ya? Claro, algunos dicen, ¿cómo los vamos a hacer exigibles? ¿Ya? Bueno, el argumento de la exigibilidad hay que tomarlo con algún cuidado porque supone lo siguiente, ¿ya? Para ponerlo en términos simples. Mira, voy a darte un ejemplo. Nosotros tenemos en Chile la ley de enfermedades de alto costo, que establece un fondo para aquellas enfermedades, ¿no es cierto?, que suponen un alto costo para los pacientes, ¿ya? La ley Recarte Soto, conocida seguramente. El punto es el siguiente. El Congreso ya llevó a cabo la distribución de los recursos sanitarios. Las personas que quedan fuera de esta ley presentan recursos de protección que son acogidos por los tribunales. Bueno, ¿cuál es el argumento? El argumento es que los tribunales en esas situaciones están actuando en el lugar del legislador, están asumiendo competencias que no les corresponden. Entonces, cuando hablamos de los derechos sociales, cuando se hacen exigibles judicialmente, estamos abriendo la puerta al activismo judicial, estamos abriendo la puerta para que los jueces comiencen a actuar ya no como jueces, sino que como legisladores. Pero ese argumento parte de un error, ¿ya? O de una concepción errada acerca del trabajo judicial, porque lo que los jueces tienen que hacer es determinar cuándo existen violaciones a derechos fundamentales y si existe una violación tienen que proceder a indicar cuál es el remedio correspondiente. Ese remedio, en algunas situaciones, puede consistir en prestaciones de cargo del Estado, pero en esos supuestos los jueces no están actuando como legislador, sino que todo lo contrario, están actuando como se supone que un juez tiene que hacerlo, vale decir, identificar una infracción a un derecho fundamental y indicar cuál es el remedio correspondiente. Pero aquí sí hay un punto importante, Paulina, que es el siguiente, que el, efectivamente hay un problema con la judicialización, pero que el problema no se produce porque los derechos sociales no sean verdaderos derechos, porque si lo son, no se producen porque son caros, porque todos los derechos son caros, y tampoco se produce porque existe una invasión de competencias del órgano que dicta las leyes, porque los jueces actúan siempre dentro del ámbito de sus competencias. El problema es otro, el problema es que la judicialización tiende a beneficiar a quienes tienen capacidad para iniciar un litigio, ¿ya? Y generalmente quienes tienen capacidad para iniciar un proceso no son siempre los sectores más vulnerables o los que necesitan más acceso a las prestaciones sociales, sino que son los sectores medios, ¿ya? Por lo tanto, el verdadero problema con hacer exigibles los derechos sociales no está en esos argumentos que se oponen a ello, sino que está en una cierta visión que pareciese que se fuese a solucionar todo
con otorgar efectivamente herramientas jurisdiccionales para hacer exigibles esos derechos, porque eso nos reenvía a la primera parte que yo te mencionaba, que la dimensión más importante de los derechos sociales y donde tenemos que poner el foco en la discusión que se está iniciando es la dimensión distributiva antes que adjudicativa. Ahí es donde va a estar la verdadera batalla y el verdadero problema que convoca estos derechos. Para aclararnos más esto de la función distributiva, ¿cómo el Estado en ese caso entonces acciona? Pongamos ejemplos en que quienes nos están escuchando y viendo puedan entender este rol del Estado y que algunos se niegan a aceptarlo y otros están planteando que justamente es lo que hay que avanzar, sobre todo tras el estallido social y sobre todo también analizando todos los informes que se han hecho respecto a la desigualdad, a la inequidad en el caso de Chile, que no es solamente, lo sabemos, no es solamente una inequidad o desigualdad de ingresos, sino que también tiene un multidimensional, desde el trato hasta otro tipo de dimensiones, lo que significa esta desigualdad. Entonces, ¿cómo podemos ver ejemplos claros de esta función distributiva y cómo se operacionaliza por parte de un tribunal en un caso concreto para que la gente así pudiera entender? Ya, mira, varias cosas. Primero, algunas distinciones. Tú sabes que aquí nos gusta mucho distinguir, ¿ya? Estamos en derecho, hay que distinguir. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué es lo que vamos a distribuir y cómo lo vamos a hacer? Es el problema de la pauta de distribución, ¿ya? Lo que nosotros vamos a distribuir son prestaciones sociales, prestaciones sanitarias, educacionales, etcétera. Ya, o sea, ya tenemos claro que eso es lo que vamos a distribuir, que en sí mismo es todo un problema, ¿ya? Pero lo vamos a resumir y ya nos pusimos de acuerdo que eso es lo que vamos a distribuir. Ahora, ¿cuál es la pauta que nosotros vamos a utilizar para distribuir? Aquí hay múltiples alternativas, pero se pueden resumir en dos. Podemos distribuirlos a través del mercado, ¿ya? Que da lugar a lo que se denomina Estado subsidiario, que es el modelo que encarna nuestra actual Carta Fundamental, o bien podemos construir lo que se denomina un Estado social, ¿ya? Que es una forma distinta de entender la distribución. Ya. Vamos brevemente al modelo de Estado subsidiario. ¿Ya? En este Estado, la distribución de las prestaciones sociales se deja en manos del mercado. Es lo que ocurrió en Chile precisamente con el derecho a la educación, vale decir, la introducción del financiamiento vía voucher, lo que buscaba era construir un mercado educacional, porque se asumía una tesis, y la tesis era que los colegios, particular subvencionados, ¿no es cierto?, pero los colegios públicos también, ¿no es cierto?, que iban a recibir esta subvención, al recibirla iban a poder competir entre sí por incorporar a las familias, a los estudiantes, y de esa forma, a través de la competencia, no olvidemos esa palabra, a través de la competencia se iba a mejorar la educación. ¿Cuál es el problema que genera este modelo de distribución de los derechos sociales a través del mercado? Es que genera un problema de segregación, ¿ya? Es lo que ocurrió precisamente con el derecho a la educación, lo que ocurre con el derecho a la salud. Si tú tienes 1.000, puedes acceder a una salud, a una educación de 1.000. Si tienes 5.000, puedes acceder a una educación de 5.000, y así. Por lo tanto, se va generando un proceso de exclusión social, ¿ya? Y se generan verdaderos guetos educacionales, ¿no es cierto?, donde los educandos solamente van a convivir con niños, ¿no es cierto?, o con otros estudiantes de su misma condición social. Y eso, los especialistas en estas materias están bastante de acuerdo en que produce muchos efectos bastante muy negativos para la construcción de una verdadera, de una sociedad mucho más incluyente, mucho más respetuosa de los derechos fundamentales, ¿ya? Pero frente a este modelo el mercado, nosotros tenemos el modelo del Estado social. Ahora, el modelo del Estado social, y no lo olvidemos, es una forma de distribuir la escasez, ¿ya? Los recursos sanitarios son escasos, los recursos educacionales son escasos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para distribuir esa escasez?
podemos hacerlo a través del mercado, que es la forma que asume nuestra Carta Fundamental, pero podemos hacerlo de una forma distinta, vale decir, construyendo servicios sociales universales, ¿ya? ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Ya? Esto se puede conseguir sacando, ¿no es cierto?, bienes cuya satisfacción se generaba a través del mercado y construyendo servicios sociales o prestaciones con un carácter universal. ¿Ya? Entonces, eso supone dos pasos para dar dos ejemplos concretos. Uno, una reconstrucción de la educación pública, ¿ya? Algo que tendría que estar en la nueva Carta Fundamental y avanzar, por ejemplo, hacia un seguro único de salud, ¿ya? Donde tú tendrías prestaciones universales garantizadas para todos. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. La experiencia europea es muy clara en este sentido. Por ejemplo, tú tienes en el caso de Europa varios modelos de estado de bienestar, el escandinavo, el continental, anglosajón, etcétera. Todos tienen sus... Eso es Sí, importante, te interrumpo un poco, Alfonso, porque cuando acá se habla de estado de bienestar, se cree que hay un solo tipo de estado de bienestar y normalmente se le atribuye a Otto von Bismarck la creación de sí, este estado de bienestar. Pero efectivamente, y me gustaría que te detuvieras en ese punto para luego continuar, explicar que en Europa no hay un solo modelo de estado de bienestar, sino que son varios modelos. claro. Y a lo mejor podrías explicar un poco las diferencias, grosso modo, que hay entre cada uno de estos modelos, porque efectivamente no son iguales, o no son Claro, mira, idénticos, digamos. claro, o sea, mira, tú puedes identificar el modelo escandinavo, ¿no es cierto? El modelo alemán, que son los modelos clásicos, ya. Por ejemplo, en el sistema alemán tiene una característica que yo encuentro que es muy importante y los especialistas lo han indicado varias veces que probablemente sea una de las razones por las cuales sea un modelo tan exitoso. Es la cogestión de la empresa, ¿ya? Vale decir, existe una cogestión entre los dueños de la empresa y los trabajadores, ¿ya? Esto tiene su raíz no en la constitución actual, no que tiene una larga historia en el caso alemán, ¿ya? Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, ya que hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX aproximadamente. El modelo escandinavo se construyó de una forma distinta y el paradigma es el caso sueco, ¿ya? En Suecia se construye algo que se podríamos llamar una forma de estado de bienestar en el periodo de entreguerras, ¿ya? Pero de una forma bastante particular. O sea, esta es una historia muy, muy interesante que daría para un capítulo aparte. Pero una de las características del modelo sueco podrían ser las siguientes. Primero, que no se construyó pensando en un estado de bienestar. Eso fue una consecuencia, ¿ya? Y la otra característica muy importante, y yo la destaco siempre, porque es un ejemplo que tendríamos que tomar para el caso chileno, es que existió un gran acuerdo entre el Estado, los empresarios, los sindicatos y los agricultores. Vale decir, fue un acuerdo transversal entre la sociedad, ¿ya? Y que se construyó en base a dos pilares. Uno, ¿no es cierto? Prestaciones sociales universales para todos los ciudadanos con independencia de su capacidad de pago, pero el otro pilar bien importante que fue el estímulo al desarrollo empresarial. ¿Ya? El caso sueco es un típico ejemplo en donde tú puedes ver un sistema de prestaciones universales general, pero dentro de un contexto de mucha libertad económica a la vez. ¿Ya? Y son elementos que juegan efectivamente de forma bastante armónica. ¿Ya? Cuando O no han sea, no se jugado, excluyen, no no, son excluyentes. no, porque aquí en Chile cuando tiende a discutirse este tema se saca el gran miedo, Venezuela, ¿ya? Claro. Pero Venezuela, como el caso ecuatoriano, tiene otras particularidades. En introducción breve simplemente. La forma como se construyen las constituciones de Venezuela y de Ecuador están en las antípodas de cómo se construye el modelo de estado de bienestar sueco, ¿ya? Porque ahí donde existía una transversalidad entre empresarios, agricultores, sindicatos, Estado,
el modelo de estado de bienestar, entre comillas, o de constitución, en el caso de Venezuela o en el caso de Ecuador, se construye de una forma totalmente contraria. Se construye en torno a la desconfianza entre estos distintos actores sociales. Entonces se genera todo un círculo perverso, porque si los distintos actores sociales no confían entre sí, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Hacerse con el control, ¿ya? Claro, entonces si yo no me puedo hacer con el control, bueno, voy a intentar hacerlo y se genera toda una serie de dinámicas sociales nefastas. El caso sueco es sumamente distinto, ya el caso sueco hubo una transversalidad, ¿ya? Ahora, existen otros modelos de estado de bienestar que otorgan prestaciones con estándares un poquito más bajos, ¿ya? Modelo anglosajón, por ejemplo, cuyo énfasis está puesto esencialmente en el seguro de salud, ¿no es cierto? El famoso sistema sanitario inglés, ¿ya? Que se construye luego de la Segunda Guerra Mundial y que aquí hay una historia interesante cuando se construye el modelo de estado de bienestar en el Reino Unido. Hayek, un conocido nuestro, escribe, ¿no es cierto?, un texto bastante famoso que es Camino de Servidumbre, y lo escribe tomando a la vista muchas de las transformaciones que se introducían en el contexto del estado de bienestar en el Reino Unido. ¿Cuál es la tesis de Hayek? La tesis de Hayek es muy escéptica acerca de esta forma de concebir el Estado, porque entiende que si se le otorga poder al Estado, en el fondo este lo va a terminar por monopolizar. Pasó eso en el Reino Unido, pasó eso en Suecia, pasó eso en otros modelos de estado de bienestar en Europa. No ocurrió. Pero no ocurrió, Paulina, porque todas estas partecitas de la Constitución juegan de forma armónica, porque aquí no se trata solamente de incluir garantías sociales, que lo perdemos de vista muchas veces. Estamos hablando, por ejemplo, en la campaña que ha iniciado hace poco, incluyemos muchos más derechos, derecho a la salud, la educación, etcétera. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque lo que pasa es que no se trata solo de empoderar al Estado, sino que cuando construyamos la nueva Carta Fundamental tenemos que construir nuevos controles, ¿no es cierto?, para mantener a raya también el Estado, que fue lo que es lo que hace exitoso los modelos de estado de bienestar escandinavo, alemán, francés, en Inglaterra también, donde no solo se entregan prestaciones sociales universales, sino que se generan mecanismos para mantener a raya el Estado también, ¿ya? Así que esas dos partes de la Constitución, la parte orgánica con la parte dogmática, cuando hablamos de los derechos fundamentales, tienen que jugar de forma bastante armónica, precisamente para que no ocurran estos fenómenos que hemos visto en otras partes del continente. Ahora, Alfonso, ¿qué derechos o libertades, entendiéndolo así con esta clasificación que tú haces, tiene la Constitución actual, que nosotros podríamos llamémoslo así, derechos sociales? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de derechos sociales? ¿Cuáles están consagrados hoy día en nuestra Carta Fundamental, más allá de que solo se establezcan como libertades? Pero por último, para que la gente lo pueda entender. Mira, ¿de qué estamos hablando? Mira, tú lo que tienes, por ejemplo, hay ciertas menciones a algunos derechos sociales, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, como el derecho a la seguridad social. Se hace referencia a el derecho el trabajo también, pero en cada una de estas garantías, ¿no es cierto?, el fuerte está en la libertad de trabajo, en la libertad para elegir el plan de salud, la libertad de enseñanza. Mira, me voy a tener en el caso quizás más fácil de entender, que es el caso del derecho a la educación. ¿Qué pasa? Que el derecho a la educación está regulado en nuestra Carta Fundamental en dos números del artículo 19, ¿ya? Y lo primero que se menciona son algunas obligaciones generales que asume el Estado y cuáles son los fines de la educación. Pero en el numeral siguiente se hace referencia a la libertad de enseñanza, ¿ya? Y buena parte de la regulación de la Carta Fundamental está puesta no en las obligaciones que asume el Estado respecto del derecho a la educación, sino que está puesta en las obligaciones que asume el Estado respecto de la libertad de enseñanza.
Y la libertad de enseñanza tiene dos grandes dimensiones, varias más, pero tiene dos grandes dimensiones. La libertad para abrir centros educativos, ¿cierto? Para constituirme como sostenedor de un colegio y la libertad para que los padres puedan elegir el centro de enseñanza que crean más conforme para sus hijos. Bueno, la Constitución del año 80 toma en partido por una concepción distributiva sobre los derechos sociales, que era lo que mencionamos hace un rato atrás. Y esta concepción supone dejar en manos de los particulares la distribución o la asignación de las prestaciones educacionales, ¿ya? Y esto se hace empoderando, ¿no es cierto?, o construyendo todo un sistema educacional cuyo fuerte va a estar puesto en la libertad del sostenedor. Y fíjate lo que pasa acá, un repaso histórico. La LOCE, la antigua LOCE, permite la creación de colegios, ¿no es cierto?, a el sostenedor prácticamente sin ningún requisito, ¿ya? O sea, prácticamente sin ninguna exigencia tú podías crear un establecimiento educacional. O Y sea, así como durante podías años. abrir un negocio Claro, de abarrotes, podías abrir un colegio para educar a quienes efectivamente, llegan. ya. Y eso tiene muchas consecuencias, ¿no es cierto? O sea, primero tú podías establecer el precio de la matrícula, algo que se reguló después, ¿no es cierto? Podías crear condiciones para determinar cuáles educandos, cuáles estudiantes podían acceder o no a tu establecimiento educacional. Podías discriminar según el proyecto educativo, ¿ya? Entonces, si no se satisfacían esas condiciones, ese educando quedaba afuera, ¿ya? Y tenía que optar por otro colegio o ir al sistema público. Y Bueno, al final aquí pasó eso, algo, sí, ¿no? perdón, eso al Y final te provoca que tal libertad no existe. claro, es que a eso iba, porque lo que pasa es que aquí se produce lo siguiente. Si en el fondo solamente pueden acceder a la educación quienes tengan recursos, eso significa que aquellos que no tienen recursos se van a tener que, y ojo con la expresión que voy a utilizar, se van a tener que conformar con la educación pública. ¿Ya? Fíjate, conformar con la educación pública. Entonces, eso es lo que pasa con el derecho a la salud. Bueno, si tú no tienes para pagar tu ISAPRE, te tienes que conformar con FONASA. ¿Dónde voy con esto? ¿Qué pasa? Que la obra de la dictadura y de la constitución terminó por destruir el sentido de lo público, ¿ya? Vale decir, terminó por destruir eso que nos reúne a todos como ciudadanos en, que formamos parte de una comunidad de iguales, ¿ya? Vale decir, la idea de lo público supone que los ciudadanos o los habitantes de un país forman parte de una comunidad política como iguales, ¿ya? Y en tanto iguales tienen derecho a que el Estado les satisfaga o garantice las condiciones básicas para que puedan llevar a cabo su plan de vida, ¿ya? Y para yo poder llevar a cabo mi plan de vida no es suficiente o no basta con que el Estado se abstenga de hacer algo, sino que tiene que llevar a cabo un accionar positivo también, ¿ya? Entregando prestaciones de salud, de educación, habitacionales, seguridad social, ciertas condiciones mínimas en materia de trabajo, etcétera, ¿ya? Pero si el Estado no cumple con eso, yo ya no participo en esta comunidad como un igual, ¿ya? Sí, y se va generando toda una sociedad mucho más fragmentada. Y la segunda consecuencia es que el concepto de lo público, ¿no es cierto?, se va destruyendo, ¿ya? Cuando uno piensa en un servicio público hoy en día, piensa en servicios de mala calidad, en una atención lenta, en un funcionario que en el imaginario colectivo aparece como un funcionario que no cumple con todas sus horas, ¿no es cierto?, o que no trabaja adecuadamente, etcétera. Son detalles pequeños, Paulina, pero tú te vas dando cuenta que va construyendo toda una forma de entender lo público. Y es muy distinto, por ejemplo, si uno lo compara con el modelo sueco o en el caso de Finlandia, Dinamarca, etcétera, donde la matrícula educacional es fundamentalmente pública, ¿ya? En el caso, incluso en el caso español también, ¿ya? Donde donde la excepción es la escuela privada y la regla general es la escuela pública, ¿ya? Bueno, de Y hecho yo te puedo contar ahí como experiencia que yo la viví
y por eso puedo entender perfectamente lo que tú estás señalando, porque cuando yo me fui a Bélgica la segunda vez, me fui con un niño de 3 años y medio, más mi marido, y teníamos que buscar colegio. Normalmente los colegios que uno busca es en la propia comuna. Pero como nosotros habíamos llegado tarde, de fase, bueno, no encontramos en nuestra comuna y tuvimos que buscar en otra comuna, cosa que en Bélgica se permite. Hay otros estados donde no te permiten eso. O sea, tú vas al colegio de tu comuna, no puedes ir al de otra comuna. Pero Bélgica en eso es más flexible. Y finalmente encontramos un colegio en una comuna al lado de donde nosotros vivíamos. Y cuando yo fui a matricular a mi hijo, entonces me pidieron evidentemente los papeles de residencia, la visa, etcétera, y me dicen listo. Y me pasan un papel chiquitito. Mi hijo se está inscribiendo, digamos, es como en el kindergarten, en la maternelle en Bélgica, y me pasan un papelito chiquitito y me dicen, ¿está listo? Me dice, las clases empiezan el 2 de septiembre y aquí está la lista de útiles. Que era así la lista de útiles. Y yo le digo, ¿y cuánto tengo que pagar? Y me miran así y me dicen, en Bélgica la educación es pública, me dijeron, y es gratuita. Claro, porque yo estaba yendo a un colegio público, donde efectivamente era gratuito y además de calidad. Y eso hacía que en el colegio de mi hijo, que eran 22 alumnos por clase, o sea, él tenía de compañeros desde hijos de diplomáticos o de funcionarios de las instituciones europeas hasta el hijo de una persona que hacía aseo en un edificio. Y el mío que era hijo de una becaria chilena. Y todos tenían exactamente el mismo tratamiento, todos tenían la misma posibilidad y el colegio era muy bueno. E incluso los hijos de los reyes van a colegios públicos. Solo uno de ellos va a un colegio especial porque tiene, digamos, características especiales y necesita una educación especial. Pero los otros hijos de los reyes van a colegios públicos. O al hospital donde iba mi hijo, donde íbamos nosotros, en el mismo hospital superó el rey de Bélgica. Entonces yo puedo entender perfectamente, y además en el caso de Bruselas en particular, que es muy cosmopolita, los días que habían cumpleaños, se cantaba en 11 idiomas distintos el cumpleaños, porque la cantidad de extranjeros que además viven en Bruselas es muchísima. Entonces yo entiendo perfectamente cuando uno habla de estos sistemas en los cuales se da esto, y los hijos de ministros, los hijos de políticos, los hijos de los reyes, van a colegios públicos. Por excepción se va a colegios privados que son muy caros. Pero no es necesario que tú pagues un colegio porque vas a tener un colegio al cual perfectamente tú puedes ir gratis y que te da esto. Pero al mismo tiempo esto va amarrado con un sistema tributario. Claro. Porque los belgas pagan impuestos muy altos. Y eso permite también tener este sistema y el sistema de transporte público y el sistema de salud pública, y permite esto también. O sea, también hay una redistribución desde ese punto de vista. Es que, efectivamente, porque ahí pasan varias cosas, ¿ya? Otra vez la historia, y yo creo que la historia siempre nos sirve mucho para poner en el contexto de esto. Cuando se construye el estado de bienestar europeo, y aquí vamos a hacer caso omiso de las grandes diferencias, que tampoco son tantas entre los distintos modelos de estado de bienestar, se construye en un contexto bien particular, ¿ya? Que es luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque existieran antecedentes anteriores, pero existía un miedo, y era el miedo del comunismo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer poco atractivo que la sociedad optara por ese camino, es que se va construyendo todo este modelo de estado de bienestar, pero por otra razón también, porque buena parte de la infraestructura europea quedó destruida, ¿ya? Y era necesario reconstruir, ¿ya? ¿Cuál es la enseñanza de esto, Paulina? ¿Qué pasa que, y podemos hacer la conexión con el contexto que nosotros estamos viviendo en el mundo y en Chile, ¿ya? Nosotros en el mundo y en Chile estamos viviendo un contexto de crisis que algunos, como Piketty, por ejemplo, el economista francés, hacen un cierto símil entre la situación en pre-Primera Guerra Mundial y la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es el símil? Está dado por varias características. Primero, por la desigualdad. A partir de los años 80 aproximadamente, producto de la ola neoconservadora, con Reagan, Thatcher, ¿no es cierto?, entre otros personeros, se ha produciendo una
desregulación del mercado financiero, ¿ya? Tanto a nivel estatal como a nivel global, ¿ya? Y eso al día de hoy ha generado altos niveles de desigualdad. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, algo similar ha pasado también en Europa, aunque menos, pero también el poder adquisitivo de las clases medias se ha mantenido estable o ha bajado en los últimos 20 o 30 años. ¿Te das cuenta? O Exactamente. sea, en lugar de ganar poder adquisitivo, las clases medias han ido perdiendo poder adquisitivo, ¿ya? Y a su vez, tanto la renta como los patrimonios se están concentrando en los quintiles y especialmente en los deciles más altos. Si la concentración que tenemos hoy en día se parece más a la concentración de la riqueza en la época victoriana o pre-Primera Guerra Mundial que la concentración de la riqueza de hace unos 20 o 30 años atrás. Si es increíble. Y el otro fenómeno también complejo es el de la globalización, ¿ya? Que ha traído grandes ganadores, pero también ha traído perdedores, ¿ya? Entonces, esto, como tú lo sabes bien además, ha sido explotado por algunos políticos. El caso de Trump, caso del Brexit, por ejemplo, han explotado, ¿no es cierto?, ese sentimiento que muchos grupos de la población tienen frente a lo que se podríamos llamar que se visualizan como perdedores de todo este fenómeno, ¿no es cierto? Donde los grandes ganadores son aquellos que pueden transitar de un país a otro, sea físicamente o con sus capitales, pero quienes se quedan en los países ven como las industrias van cerrando, etcétera. Y eso va generando todo un sentimiento, ¿no es cierto?, de lejanía de los partidos políticos tradicionales que es explotada por estas figuras, ¿ya? Entonces, ocurrió en el caso en Alemania nazi, ¿ya? Por ejemplo, en el caso en Alemania nazi, antes que llegara al poder el partido nazi, la política alemana estaba sumamente fragmentada y todos los partidos políticos estaban complotando, entre comillas, contra la democracia alemana, ¿ya? Incluso la socialdemocracia, ¿ya? O sea, el Partido Comunista, los sectores conservadores que querían una vuelta atrás, ¿no es cierto?, de la experiencia pre-Primera Guerra Mundial, etcétera. Y ahí llegó Hitler, ¿no es cierto?, que explotó ese sentimiento de parte de la ciudadanía. Bueno, lo que estamos viendo acá es algo similar. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de la construcción del estado de bienestar? Que todos estos fenómenos, ¿no es cierto?, que son globales, pero que son nacionales, que están marcados por crisis económica, por una alta desigualdad, pueden ser, o sea, pueden conducir a un estallido populista, como ha ocurrido muchas veces en la historia, pero pueden conducir, bien llevados, hacia la construcción de una sociedad mucho más igualitaria, ¿ya? Que es lo que ocurrió efectivamente en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, este escenario que nosotros estamos viviendo de alta desigualdad, alta concentración en riqueza, ese sentimiento de animadversión frente a los partidos tradicionales, ¿no es cierto?, puede llevar por una pendiente, o sea, puede llevar un pasillo oscuro, pero puede llevar también a una renovación del pacto social sobre otras bases. Pero para eso, y yo por eso insisto que la experiencia sueca históricamente, no desde el punto de vista constitucional o legislativo, sino que la experiencia histórica sueca es muy importante porque lo que ocurrió ahí fue un acuerdo transversal entre, como yo te lo comentaba hace un minuto, entre los sindicatos, entre los agricultores, entre los empresarios también, ¿ya? Porque era eso, ¿no es cierto?, o seguir otros caminos que estaban ocurriendo en esa misma fecha en Europa. En ese análisis, Alfonso, ¿cómo crees tú, cuáles serían los elementos fundamentales que debieran tener en consideración estas 155 personas que van a redactar el texto constitucional? Porque estamos en un momento además crítico en el sentido de que estamos en pandemia, los efectos de la pandemia ya se están sintiendo, pero se van a seguir sintiendo. América Latina es el continente más afectado por esta enfermedad, por la COVID-19. Al mismo tiempo hay mucha fragilidad, desconfianza en las instituciones, pero el 25 de octubre surgió una esperanza, vimos cómo había una razón por la cual ir a votar
Y hubo un relato que llamó a mucha gente a ir a votar, pese a las condiciones sanitarias y a las restricciones, y que en algunas partes ni siquiera tenían movilización para poder llegar al lugar, y tal vez por eso también en algunos lugares hubo más baja votación. Pero sin embargo, surgió esa esperanza, que una de las grandes dudas es si se va a seguir manteniendo para que el 11 de abril tengamos la misma cantidad de gente que vaya a votar. Todavía no sabemos qué va a pasar por la pandemia, pero por lo menos ya empezamos el proceso de vacunación, que es una muy buena noticia. Pero por un lado está lo político, este ambiente político en que las redes sociales también juegan un rol en esta radicalización, polarización del discurso, donde todo parece ser blanco y negro en Twitter, pero sabemos que fuera de Twitter y fuera de las redes sociales no hay tanta polarización finalmente, y estas 155 personas van a tener que sentarse a negociar, porque no va a ser la constitución de uno la que se va a imponer por sobre el otro, va a ser justamente esta negociación. ¿Qué elementos crees tú, ya que hablabas del modelo sueco, de esta concertación, de este pacto, de este diálogo entre distintos sectores, que se vaya a dar o que se pueda dar de esa manera en la Convención Constitucional? Porque la Convención Constitucional puede ser un enorme éxito, como también podría ser un enorme fracaso. Aquí no hay nada determinado, hay mucha incertidumbre, y por eso que estamos haciendo estos programas también, para que la gente vaya sabiendo lo que es importante al momento de elegir a quienes los van a representar en esta Convención Constitucional. Mira, es una pregunta súper compleja. ¿Ya? Casi siempre dejo las preguntas complejas para el final. Ya. Voy a responder, pero agrego otro elemento para que todo esto sea más complejo. El tema ambiental, la crisis climática. Chile es uno de los países, también tú lo sabes muy bien, que va a ser o está siendo más afectada por el cambio climático. Así es. Tú tienes un escenario de polarización, desigualdad, concentración de la riqueza, problemas climáticos, o sea, parece todo oscuro, ¿cierto? Pero hay esperanza. Yo soy una persona de esperanza, ¿ya? Mira, es súper compleja la pregunta porque depende de factores estructurales y coyunturales, ¿ya? Mira, yo a diferencia de muchos, creo que la crisis que nosotros estamos viviendo está siendo contenida, y esto es políticamente incorrecto decirlo, ¿ya? Pero está siendo contenida por la estructura institucional, jurídica, política, que legó tanto en parte la dictadura, hay que decirlo, como en gran medida los gobiernos de la concertación, ¿ya? O sea, aquí pudimos para parafrasear a Acemoglu y Robinson en su texto sobre el pasillo estrecho, que yo lo recomiendo mucho. Nosotros pudimos haber salido del pasillo de la estabilidad social y el desarrollo, ¿no es cierto? Y haber caído en una zona gris, oscura, mucho más compleja, ¿ya? Pero si no ocurrió, fue gracias a las instituciones jurídicas, políticas, ¿no es cierto?, sociales, que nosotros tenemos en el país, que contuvieron el estallido social, ¿ya? Eso tiene una lectura negativa para algunos, porque para algunos era necesario, ojalá, quemarlo todo y empezar de nuevo, ¿ya? Pero lo razonable, ¿no es cierto?, fue llegar a un acuerdo, ¿cierto?, para construir un canal institucional para poder salir de esta situación en la que nosotros estamos, ¿ya? Y eso ha sido visto positivamente por analistas internacionales. Tú has visto seguramente la prensa internacional, muchos ven con buenos ojos el proceso constituyente chileno, porque se ha llevado a cabo dentro de un carril institucional. Esa palabra, incluso en rankings, claro, de democracia, de hecho. Claro, o sea, eso para algunos está mal, ¿no es cierto? Porque ojalá haber empezado todo otra vez. Pero si uno revisa la historia, ¿no es cierto?, si uno un poco más mesurado, o sea, esa es la forma correcta de hacerlo, ¿ya?, a través de el diálogo consenso. Entonces, hay factores estructurales que están en juego. El otro factor estructural importante tiene que ver con las elecciones que nosotros estamos por vivir, no la constituyente, sino que especialmente la elección presidencial. Eso va a ser un factor importante que puede bajar los ánimos o tensionarlos,
¿ya? Según la manera en cómo se vaya dando también la dinámica de esa elección y según la persona que salga elegido o elegida, ¿ya? Pero hay factores que son mucho más coyunturales, ¿ya? Que tienen que ver con la forma en cómo se distribuya el naipe político entre estos 155 constituyentes, ¿ya? Es, o sea, el escenario va a ser distinto si es que hay si es que los sectores de centro izquierda ganan por amplia mayoría y se alcanzan estos 2 tercios, va a ser un escenario distinto a si esos 2 tercios no se alcanzan o está cerca, ¿ya? O si están un poco más lejos. Entonces, van a ser todos factores que pueden incidir tanto positiva como negativamente. Pero yo creo que los constituyentes tienen que tomar en cuenta dos aspectos importantes, ¿ya? Primero, esto yo sé que no va a ocurrir porque va a ser todo un periodo frenético, ¿ya? Y van a estar de aquí para allá, pero la historia, la enseñanza de la historia, ¿ya? Aquí hemos hablado un poco de historia, en el caso europeo, en el caso de América Latina, comprender muy bien cuáles son los procesos históricos, sociales, económicos que han visto nacer las grandes crisis políticas tanto en el continente, tanto en nuestro continente como en el caso europeo, en Estados Unidos también. Hay en lecciones muy interesantes que uno puede aprender ahí. Y no solo comprender cómo se dieron esos procesos, sino que cuál fue la respuesta a esa crisis. ¿Ya? ¿Cuáles son las respuestas exitosas? ¿Ya? La respuesta venezolana, la respuesta ecuatoriana está muy lejos de ser una respuesta exitosa a la crisis política que vivieron esos países. Que esa crisis, pues, si Chávez llega al poder no por arte de magia, llega producto de una tremenda crisis política, económica, ¿no es cierto?, etcétera. Caso de Correa en Ecuador también, ¿ya? Son factores que llevan a muchas de estas personas al poder. Pero una vez en el poder se pueden tomar decisiones. Y esas decisiones pueden aumentar los problemas o solucionarlos. Bueno, tenemos que aprender de aquellos momentos de crisis y aquellas soluciones a las crisis exitosas, ¿ya? Y el caso europeo con todas las diferencias, aquí siempre se trae a colación, bueno, es que no nos podemos comparar con Suecia, no nos podemos comparar con Alemania. Bueno, es cierto, pero es que los estados de bienestar en esos países tampoco se construyeron de un día para otro, ¿ya? Tampoco se construyeron en las mejores condiciones económicas. De hecho, al revés, se construyeron en muy malas condiciones económicas, en muy malas condiciones sociales, donde los ciudadanos suecos, los ciudadanos alemanes tuvieron que sacrificarse por años para poder ir construyendo o para reunirse en un nuevo pacto social. Entonces, la enseñanza de la historia creo yo que va a ser importante, pero como lo saben va a ser un periodo frenético, ¿ya? Otro aspecto también que yo creo que tienen que tener muy presentes los constituyentes son estas dos dimensiones de los derechos sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el debate va a tender a darse cuando hablemos de los derechos sociales en los temas sobre su tutela judicial. No, pero es que no los podemos reconocer como verdaderos derechos porque vamos a llevar a que los tribunales puedan extralimitarse sus funciones. Y de esa forma el debate se va a comenzar a alejar, se va a comenzar a alejar de esa otra dimensión que es la dimensión central de los derechos sociales, que es la dimensión distributiva, ¿ya? Ahora, fíjate, paréntesis, siempre se trae a colación lo siguiente, bueno, otra vez el caso europeo. Las constituciones europeas no hay un reconocimiento expreso a los derechos sociales, ¿ya? Tampoco hay mucho reconocimiento a la garantía de propiedad tampoco, ¿ya? Eso tampoco se menciona tanto, ¿ya? O sueldo mínimo. Claro, tampoco hay mucho reconocimiento de los derechos sociales, pero tampoco mucho el derecho de propiedad. Eso hay que ser muy transparente. De hecho, la ley fundamental alemana reconoce el derecho de propiedad, pero la pone al servicio del bien común, ¿ya? Cosa que en Chile sería extraño poder introducirlo de una forma tan clara, ¿ya? Bueno, ¿dónde voy con esto? Que lo que pasa es que cuando se construyeron estos estados de bienestar, la dimensión más importante no fue la dimensión judicial, ¿ya? Sino que la dimensión distributiva, porque los derechos sociales hacen eso, distribuyen bienes escasos en base a una pauta igualitaria.
Por lo tanto, cuando nosotros vayamos discutiendo acerca de los derechos sociales en la nueva Carta Fundamental, la pregunta que nos vamos a tener que ir haciendo no es tanto si es que van a ser justiciables o no, ¿ya? Yo creo que sí, ¿ya? Pero que la pregunta de fondo es, ¿cuál es el modelo distributivo que nosotros vamos a construir? ¿Vamos a construir un modelo que potencie soluciones de mercado o vamos a construir un modelo que potencie la circunstancia que los ciudadanos comparecen en la comunidad política como iguales y como iguales tienen derecho a ciertas prestaciones universales, ¿ya? Para garantizar efectivamente su correcto plan de vida? Entonces, esas son las preguntas importantes, no tanto si van a ser justiciables o no, que yo no estoy diciendo que no sea relevante, claro que claro que lo es, ¿ya? Pero si nos enfocamos solo en eso, vamos a perder el foco de lo central, y lo central es esta dimensión distributiva de los derechos sociales, que en el fondo es la filosofía que está íncita en el modelo constitucional actual, no expresamente, pero que está ahí, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que reconstruir. Bueno, Alfonso, yo te quiero dar las gracias porque quedó clarísimo y los temas fundamentales de este debate, que de hecho es uno de los grandes debates cuando vemos cuáles eran las causas o las principales demandas en el estallido social, justamente tenían que ver con esto. Así es que te agradezco mucho el haber estado en nuestro programa, el haber abordado estos temas y además de haberlo podido explicar de manera didáctica, cosa que se puedan entender para aquellos que no necesariamente están habituados con el lenguaje jurídico o con lo que son los temas más legales o constitucionales. Así es que gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Paulina, y ojalá que haya quedado más claro este tema que, como tú lo dices, va a ser uno de los ejes centrales de la discusión constituyente. O sea, absolutamente. Así es que yo recomiendo, como siempre, a aquellos candidatos y candidatas que quieren llegar a la convencional, que vean nuestros programas, que vean cada uno de los capítulos donde hemos ido abordando distintos temas que son justamente de lo que van a tener que discutir, negociar, plantear sus posiciones para que esto quede reflejado en el texto que después vendrá el plebiscito de salida. Así es que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas y nos vemos muy pronto con otros temas, otros especialistas y otras dimensiones también de esta discusión. Nos vemos y hasta pronto.